son las medicinas ancestrales? Bueno, las medicinas ancestrales nos habla de todo lo que venga de nuestros ancestros. Esto incluye, por ejemplo, en África se utilizaba el sonido del tambor como medicina, entonces la música como medicina. Nuestras comunidades, a través de su tradición oral, entonces la palabra es medicina. Ellos nos traen todas sus leyendas, toda su sabiduría a través de leyendas, y todo esto es de forma oral. Entonces nos han traído toda la sabiduría, todo lo que sabemos acerca de las plantas y eso, con la palabra como medicina. En India está la Ayurveda, en China está la medicina tradicional china, en Brasil y aquí en nuestras comunidades amazónicas tenemos la herbolaria. Entonces no es como ahorita que estamos en este boom de las plantas sagradas, de las terapias psicodélicas o de los enteógenos o como lo conozcamos. Pensamos que medicina ancestral es solo esto, pero la medicina ancestral realmente tiene que ver con todo lo que sea para bien de nosotros. Y lo bonito de las medicinas ancestrales es que ellos veían el cuerpo como un todo. Si tú ves la medicina tradicional china, ellos ven el cuerpo energético y cómo funciona a través de nuestros canales, y hay todo un mapeo de los canales energéticos por donde fluye la energía, y a través de agujitas van desviando la energía. Entonces es como algo súper precioso, y es más o menos lo que nuestras comunidades hacen con el rapé. Trabajan con el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico a través del rapé. Y el rapé es como la agujita amazónica para los chinos. Y por ejemplo, ahí cómo entrarían el chilcuaje o el agua florida como medicinas. Pues el chilcuaje, por ejemplo, que es una medicina que trajimos de México, lo usan, allá le dicen la raíz de oro azteca, la usaban desde los aztecas, o sea, tiene muchos años, no sabría decirles cuántos, pero tiene muchas propiedades físicas y es antimicótico. Antes no se cepillaban los dientes, no había con qué, entonces tenían que cuidarse de otras maneras. Se utilizaba el chilcuaje, no como extracto alcohólico como lo conocemos, pero sí como emplasto, o se mastica porque es muy astringente. Y para ellos es muy importante la energía, entonces lo usaban como protector energético, ¿sí? Y como limpiador energético. Así como las aguas floridas, pues en nuestras comunidades por acá amazónicas, ellos con toda su magia y su mística saben que esta planta hace esto, esta hace otro, y entonces han hecho muchas mezclas. Tuviste ahí que tenemos como 15 aguas floridas diferentes que nos mandaron de Brasil. Ellos tienen muchas mezclas, depende de lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, el agua florida que trabajamos nosotros, que es de Palo Santo y Toloache, fue porque yo les dije que saca de la casa y de nuestros altares y de todo, hasta el demonio más demonio, la energía más horrible, que es lo más limpiador, y dijeron, no, el Toloache con el Palo Santo. O sea, la hierba del diablo. Exacto. Para sacar los espíritus, la hierba del diablo. Okay. Entonces, ¿qué medicinas tenemos en Ancestrina? Entonces, yo te digo las que me recuerdo y tú me completas, ¿parece? Entonces tenemos la sananga, que viene de la raíz de sananga, ¿verdad? Sí, del sanango. Del sanango. Y son unas goticas que se usan en los ojos, es un colirio que se usa para limpiar los ojos física y energéticamente, pero lo que dicen en las comunidades es que nos permiten ver la realidad como es, como remover los velos para ver la realidad. Tenemos obviamente la medicina del rapé, que es toda una mezcla de tabaco con otras plantas u otras cortezas de otros árboles, y al juntarlos lo que dicen es que el tabaco potencia las propiedades de las otras plantas por 1000. Correcto. Lo que hace el rapé es ponernos en un estado meditativo. Es muy lindo porque nos pone como que nos silencia la mente y nos permite conectarnos con nuestra esencia y escuchar como los mensajes del corazón, ¿no? Para mí, en nuestra esencia somos amor y gozo, entonces al apagar la mente pues estamos en contacto con esto. Después tenemos el agua florida de Toloache,
que es, como ya contamos, para limpiar las energías, para sacar los malos espíritus, que son en realidad energías densas. Tenemos el chilcuaje, que es para hacer una limpieza energética por dentro. A mí me fascina, es como efervescente en la boca. ¿Qué más podemos decir del chilcuaje? El chilcuaje, la verdad, es una maravilla. Cuando, por ejemplo, va uno a la selva, hay muchos zancudos, tenaz. Y si te pica y te pones chilcuaje, pues es como que se te quita de una la picazón. Yo lo he tratado de ensayar como repelente y funciona, lo que pasa es que funciona poquito tiempo. Pero para que te deje de picar es lo máximo, lo máximo. Para desinfectar heridas, pues para limpiar la energía, para protegernos energéticamente. La pomada de toloache se usa como para trabajar esos dolores profundos musculares, para relajar. El toloache es la hierba del diablo o datura, con mucho poder energético, y lo que hace es soltar las energías y las emociones que tenemos ahí acumuladas. También sirve para los cólicos menstruales, y si queremos, así como dicen que si uno pone un par de florecitas de borrachero debajo de la almohada para dormir, como que relaja y nos hace tener sueños lúcidos, si nos ponemos la pomada aquí atrás, antes de dormir, pues vamos a dormir relajaditos y promueve los sueños lúcidos. Importante con esta crema es lavarnos muy bien las manos, porque normalmente o nos rasca el ojo o algo y no lo rascamos, y el toloache, el toloache dilata mucho la pupila. Si llegase a pasar igual con el agua florida, si se echan así y se ven las pupilas gigantes, el tema es que no se asusten, un par de horitas y se desdilatan, pero el toloache dilata mucho las pupilas. Pues el toloache es el mismo hierba del diablo, para los que han leído a Don Juan. Es el borrachero, es como le dicen datura, que es este arbolito que tiene unas flores de las cuales sacan la escopolamina, ¿no? Pero es una planta con mucho poder energético. Entonces, por eso en las comunidades lo usan como medicina.